Hola gente, ya se la saben, por favor dejen un me gusta para poder saber cuál serie subir más seguido. Invocador de la Liga capítulo 16. El sol se alzó sobre las tierras de Konohagakure. La gente empezó a abrir sus tiendas y comercios para dar comienzo a las actividades del día. Un fuerte bostezo escapó de los labios de Isaribi al salir de su habitación. ¿Quién iba a imaginar que dormir en una cama en lugar de en el suelo podría ser tan diferente? Una vez que salió de su habitación, se sorprendió al ver a Naruto sentado en su nueva mesa de la sala, con una taza de agua caliente humeando frente a él. Sin embargo, no se dio cuenta de su bebida en absoluto porque su mente estaba en otra parte. A juzgar por las bolsas bajo sus ojos, no se había quedado dormido la noche anterior como ella pensaba que podría haberlo hecho. ¿Era eso o? No, tenía que ser eso. Por su viaje por mar, Isaribi sabía que Naruto podía pasar noches en vela. No lo habrían logrado si él no pudiera, pero eso no significaba que sintiera la necesidad de hacerlo ahora. En todo caso, Isaribi recordaba esta mirada cuando Naruto se obligó a sí mismo a mantenerse despierto mientras dirigía el barco que habían robado a los rebeldes durante la rebelión. Parecía tan cansado. Ella se acercó a él. «Naruto, ¿estás bien?», preguntó Isaribi. No le respondió por un momento, pero sus ojos se movieron. El joven Jonin provisional pareció volver a ser consciente de su entorno y exhaló un suspiro escalofriante. La miró. La luz del sol a través de las cortinas lo hizo entrecerrar los ojos. «Buenos días, Isaribi. ¿Dormiste bien?», preguntó. La chica pesa sintió lentamente. Aunque, a juzgar por su expresión, se preguntó si sería él quien había dormido bien. También notó que no respondió a su pregunta. O estaba demasiado ebrio para oírla, o simplemente no tenía ganas. En cualquier caso, no iba a volver a preguntarle por miedo a molestarlo. Ni qué decir tiene, todos entendían el humor de los demás durante ese viaje en el Voyager. Naruto, en particular, era de los que se ponía de un humor muy intenso cuando lo despertaban a la fuerza sin necesidad. Esa era una lata de pescado que Isaribi no iba a abrir, otra vez. Lo observó beber el resto de la taza de agua caliente antes de ir a su dispensador de agua por otra bebida. Mientras tanto, se sirvió un tazón de cereales y un poco de leche. Los dos permanecieron sentados en relativo silencio durante un rato. Los únicos sonidos que se escuchaban eran los de Naruto bebiendo su taza o el ruido de la cuchara de Isaribi contra su tazón. Esto continuó hasta que ambos oyeron la temblorosa apertura de la misma puerta. Vieron a Mei salir de la habitación. Esta había sido la primera vez que Naruto había intentado que el Mizukage durmiera sin él a su lado. Había sido otro de los ejercicios que había estado intentando hacerle pasar. Parecía que dio algún resultado, pero a juzgar por la forma en que se estremeció al entrar en la habitación, tal vez no fue mucho. Sobre todo porque rápidamente gravitó hacia él. Tomó su mano y la besó como solía hacer. Naruto ya estaba bastante acostumbrado a esto, pero rápidamente comenzaba a comprender el significado detrás de esto. Cada día Mei reafirmaba su relación de amo-sirviente. No estaba seguro de si esto era lo que quería de ella, pero parecía hacerla feliz, así que decidió que era mejor seguir así por ahora. ¿Quieres desayunar?, preguntó. Mei todavía tenía un aspecto bastante enfermizo. Claro, la había llevado al médico hacía un par de días. Aún no había una muestra de sangre, pero imaginaba que los papeles llegarían en un par de días. La había convencido de empezar una rutina de estiramientos. Nada de entrenamientos intensos por ahora, ni siquiera por un par de meses, pero era un comienzo. Eso le recordó que también tenía que pasar por la tienda a comprarle algunos medicamentos. Probablemente también servirían para ayudarla. Mei accedió rápidamente a su pregunta sobre el desayuno, y el rubio se dirigió a la cocina. No lo dijo, pero se alegró de poder distraerse. A decir verdad, cuando Isaribi le había hablado, ni siquiera se había dado cuenta de que era de mañana. Simplemente había estado bebiendo agua caliente, una taza tras otra, pensando en ese mal, esa oscuridad, esa guerra y griega. Ese hombre de la noche anterior. Se hacían llamar Ikatianos. No tenía ni idea de qué significaba eso. Ari había llamado Shurimanos a la fuerza contraria. Él tampoco sabía quiénes eran. Bueno, tenía una idea. Fiora le había dado información sobre algunas de las naciones de Runaterra. Es cierto que no tenía mucho que decir sobre la nación de Shurima, pero nunca había mencionado un reino conocido como Ikatia. Luego estaba ese símbolo que apareció en lo alto de su cabeza. Aún recordaba la sensación de ardor en la parte superior de sus cejas. Recordaba el peso de una oscuridad insuperable. Sin embargo, también recordó a ese hombre que apareció ante él.
cabello tan parecido al suyo, y ojos iguales a los suyos. Recordó cómo la oscuridad parecía incapaz de ponerle ni una garra o un zarcillo. Llamó a Naruto su hijo. Llamó a Naruto un dragón. Era un dragón de luz. Después de eso, el rubio recordó la ira justa. Alejó la oscuridad tanto que se alejó de cada rincón de la ciudad en ruinas. ¿Qué significaba todo eso? Naruto. ¡Cuidado! Gritó Isaribi. Naruto negó con la cabeza y su nariz se fijó rápidamente en la comida quemándose. Maldiciendo, Naruto apagó la estufa y vertió agua del fregadero en una de las sartenes que había estado usando. Miró su trabajo arruinado y reprimió el impulso de suspirar frustrado. Adiós a las distracciones. Tiró la comida a la basura y negó con la cabeza. Se enfrentó a las dos mujeres preocupadas. Salgamos a desayunar, dijo Naruto. Parecía una buena idea, ya que no tenía ganas de hacer nada más que pensar. Podía ver que estaban preocupados, pero intentó que no se sintieran así. Isaribi y Mei se vistieron para desayunar. Naruto hizo lo mismo. Entró en su habitación donde había dejado a Ari. Abrió la puerta lentamente. Vio una cama vacía. Miró las sábanas. Las tocó. Todavía estaban calientes, lo que significaba que ella había estado allí antes. De alguna manera, Naruto supo que no estaba en la aldea. Dudaba que tuviera la confianza para salir rápidamente a su mundo sin algún tipo de apoyo. Sumando todo eso, era obvio que había vuelto a casa. A decir verdad, no la culpaba. No estaba seguro de si ella había visto lo mismo que él, pero la rubia siempre se sentía rara a su alrededor. Quizás a ella también le ocurría lo contrario. Tendría que darle un poco de tiempo. Sin duda, ninguno de los dos tenía ganas de hablar de lo que acababa de pasar. Se pellizcó el puente de la nariz y cerró la puerta. Luego fue al baño. Tenía que lavarse la cara. ¿Dónde está Ari-san? Preguntó Isaribi, vestida y lista para partir. Naruto la miró. Luego continuó caminando hacia su destino. Volvió a su mundo. Supongo que anoche la dejó sin fuerzas, dijo la rubia. Isaribi arqueó una ceja. Casi se rió de ese doble sentido, pero presentía que su amiga no habría apreciado sus comentarios. Además, él también parecía muy cansado. Se preguntó si era él quien debería haberse ido a dormir en lugar de llevarlos a desayunar. Sin embargo, no lo dijo. Quizás años después, desearía haberlo hecho. Mientras tanto, Naruto se lavó la cara y se cepilló los dientes. En menos de una semana volvería a encontrarse con el Hokage, y seguía teniendo sueños extraños. Se incorporó. Constantemente, intentaba repasar las palabras del escudo de Valoran. Obtendría respuestas a este asunto del destino cuando estuviera listo, pero estas sucedían con demasiada frecuencia para su gusto. Aparecían demasiadas preguntas y no aparecían suficientes respuestas. Toda su vida, solo había sido Uzumaki Naruto, un huérfano dentro de los muros de Konohagakure. Primero, descubrió que era el Jinchuriki del Kyuubi, luego descubrió que su chakra era diferente al de cualquier otro. Ahora, estaba descubriendo que tal vez ni siquiera era de este mundo que había conocido toda su vida. Se apartó del mostrador y salió. Vio que Mei también estaba vestida. Naruto se vistió rápidamente y enseguida los tres salieron. Naruto se quedó mirando su apartamento un momento antes de cerrar la puerta tras él. Incógnita. Ari respiró hondo, sintiendo cómo el agua refrescante bañaba su ilustre figura. Nadó por los ríos de su hogar. Los caminos de la vida que había recorrido por sí misma la condujeron hasta allí. Las interminables mareas de magia que habitaban en las aguas la llenaron de un poder encantador. Se sentía bien. Sin embargo, al abrir los ojos, recordó su fracaso. Contempló el mundo acuático bajo ella. Criaturas y crustáceos, flora y fauna acuáticas no escapaban a su mirada. La arena que yacía en el agua captó su atención. A pesar del entorno, recordó rápidamente el caluroso desierto. Recordó al ejército de Shurima frente a ella. Recordó la presencia de los ascendidos. Nadó hacia arriba y salió volando del agua. Se envolvió el cabello y lo escurrió. Ahora sus otras extremidades peludas iban a requerir un poco más de atención. A pesar de las circunstancias, se agarró al borde. Sus oídos percibieron el peligro. Aparte de las aves voladoras, no oyó nada. Salió lentamente. Los árboles impedían ver su belleza divina. Sus prendas caídas yacían donde las había dejado. Se agachó para recogerlos. Naruto. Gritó Ari. Ari se puso rígida y se tapó la cara con una mano. Salió corriendo. Menudo orgullo de zorro. Ni siquiera le había hecho un gesto de buena voluntad por abrirle las puertas y su hogar antes de irse. Un resoplido de cansancio la hizo dudar.
Se vistió. Una vez hecho esto, continuó su camino. No había destino en su mente. Sus pies solo levantaban la tierra del camino. No podía ignorar estos sentimientos de resentimiento hacia sí misma. Sin embargo, los recuerdos no cesaron al partir. Las tierras de Shurima la atormentaban constantemente. Visiones del vacío la confrontaban. Sin embargo, peor aún, sabía que su antiguo anfitrión habría tenido preguntas que ella podría responder. Aún así, huyó. Había cosas que era mejor ignorar, y mucho menos confrontar. Con el tiempo se desvanecerían en los anales del tiempo, y tal vez él podría perdonarla por actuar así. Sin embargo, tales cosas no la tranquilizaban. Continuó caminando. Con el tiempo, el zorro de 9 colas de Runaterra rozó su piel. La confusión se apoderó de su rostro. Los movimientos de su cuerpo le resultaron desconocidos. No se sentía igual que antes. A través de la hierba, detuvo sus pasos. Las plumas revoloteaban entre sus orejas. Claro estaba el bosque que brillaba a través de las lentes de sus pupilas. ¿Había existido antes una claridad tan definitoria? Dudaba que la hubiera existido. Sus ojos se deslizaron sobre las brisnas de hierba que cubrían una hermosa pradera. Podía sentir la magia en el aire. Como la lana de la oveja corácora, su cálida presencia le provocó un hormigueo en la piel. A pesar de todo su ciclo vital, no había experimentado las maravillas de semejante contacto. Aromas de flores frescas llenaron su nariz. Aromas desconocidos para su mente se aclararon. Fue como si un velo se hubiera desvelado. La esencia más pura de la magia fluyó por su cuerpo, un repentino conducto natural. Cerró los ojos. Olas de magia la inundaron. A pesar de su conexión con la energía arcana, nunca antes había sentido una conexión tan humilde. ¿Qué había provocado semejante sensación? Cada paso era un escalofrío de deleite. Era como si, la magia misma se deleitara en su presencia. El sol la inundó, llenándola de energía, aliviando sus preocupaciones. Los pensamientos de traición repentina se calmaron. Le dijeron palabras tranquilizadoras y de buen gusto. Uzumaki Naruto no estaba enojado con ella. No tenía fundamento para este razonamiento. Sin embargo, simplemente, se le ocurrió. No tenía ni pies ni cabeza para esto. Mientras caminaba entre las brisnas de hierba que seguían haciéndole cosquillas en los dedos de los pies, debido a que aborrecía la sensación de llevar zapatos con el cuerpo empapado, se detuvo. La magia de la zona se condensó. Su cuerpo sintió el cambio en la corriente mágica que la envolvía. Era como si algo en el aire absorbiera el poder circundante. El agudo movimiento del aire cortante lo contaba todo. Curiosamente, sintió la distancia del ataque antes incluso de que sus oídos lo percibieran. Con la magia que envolvía cada relleno de su estructura, potenciando su propia potencia, fue consciente de las púas en su cuerpo. Sus ligeros aleteos en el viento y su deriva a través de la magia le revelaron su cuerpo. Había sido arrancado, de un plumaje. Una pluma, sin duda. La distancia del asaltante no era muy grande a juzgar por la cantidad de partículas iluminadas y encantadas que rodeaban la pluma que se dirigía hacia ella. Por mucho que su espíritu lo intentó, Ari no disimuló el desdén en su rostro. Giró la cabeza hacia un lado. La pluma la pasó. Su precisión dictaba que, si hubiera mantenido la cabeza donde estaba, podría haber sufrido un ojo. Se clavó en el suelo a sus pies. Claro que tenías que ser tú. Como si no tuviera suficientes problemas para seguir con mi día. Tengo que lidiar contigo, Mutakl, dijo una voz bastante áspera, aunque joven y femenina. La zorra de 9 colas de Runaterra contempló la pluma un instante. Se arrodilló para recogerla. Era una cosa bonita y bien formada. La agitó entre los dedos y se giró. Unos ojos amarillos, muy parecidos a los suyos, la observaban. Un mar de pelo rojo cubría la capucha de una capa de raptor jonia. Largas orejas rojas y peludas sobresalían de los agujeros de la capa. Garras afiladas en lugar de dedos, un tibio tarso estructurado y un tarso metatarso desarrollado naturalmente. Todo esto, junto con la fluida belleza del torso femenino, impulsó la idea de una ascendencia bastalla. Probablemente era Lotlani de naturaleza aviar. Ari perdió la noción de cosas que no le interesaban, sobre todo una tan inquietante como esta. Como estaba segura de que su agresor odiaba que lo llamaran así, pero si el guante le queda bien o quizás era mejor decir si las alas baten. En cualquier caso, de todos los días para volver, lidiar con una rebelde bastalla no le convenía, y menos con la cuervo violeta, Xayah. Las dos bastallanas se miraron. A cambio de agresiones y atención indeseadas hoy.
No deberías estar derribando una torre de defensa o asaltando un asentamiento humano con tu extravagante pareja. Debes estar harta del tiempo si lo tienes a raudales como para lanzarme maldiciones, dijo Ari. Se dio cuenta de que a Xayah no le hacían gracia sus palabras. Xayah dio un paso al frente. Su mirada se endureció. Qué curioso. Has hecho algo con la magia de las regiones, y quiero saber qué has hecho. Nunca pensé que alterarías los flujos de quienes nos precedieron, pero estoy aprendiendo a no esperar nada de gente como tú, dijo. Ari arqueó una ceja. Sin duda, no le importaban los que vinieron antes. No había razón para hacerlo. Se habían ido. Nada cambiaría algo así. Ari se cruzó de brazos. Que yo sepa, no hay nadie como yo. Sin embargo, hay millones como tú, rebelde. Sin embargo, tienes razón, tu pequeña causa me parece una pérdida de tiempo. Últimamente he participado en causas incluso más grandes que la tuya. Ahora, si ya no te importa, me voy, dijo Ari, y se dio la vuelta. No tenía por qué ver la magia fluyendo hacia su indeseable conocida, algo que la incomodaba. Ari saltó en el aire y 3 plumas la pasaron. Aterrizó a un lado. Si Xayah se sorprendió, no lo demostró. Sus ojos se clavaron en Ari. No me des la espalda, zorro. No he terminado de interrogarte, dijo la chica aviar con el ceño fruncido. La chica zorro frunció el ceño. El flujo de magia se arremolinaba entre ambas. Sin embargo, esto no la perturbó. La chica encapuchada se giró para mirarla. Xayah aprovechó el momento para observar a Ari. Recordó las veces que intentó hacerle ver que convertirse en humana era una condena del orgullo bastallano. Ignoró la naturaleza misma de su herencia. Encarnaba todo lo que Xayah odiaba en su pueblo. Vio a alguien reacio a luchar por la libertad de su pueblo. Vio a alguien dispuesto a observar el mundo sin formar parte de él. Mientras su pueblo se descomponía en cadenas, jaulas, bajo el látigo y la espada, ella solo continuaba con su eterno sentimentalismo por el espíritu humano. Ahora alteraba el delicado equilibrio de la magia bastallana. Xayah no sabía cómo, pero lo descubriría. Vives peligrosamente. Podría enviarte desde el acantilado Dutorgan más cercano si quisiera, dijo Ari. Xayah arrugó la cara. Se arrancó 3 plumas más del plumaje. Las mantuvo preparadas para cualquier ataque. Había sido criada para el peligro al comenzar su misión. No cambiaría hasta que viera justicia por los agravios cometidos contra su pueblo. Xayah observó a su adversaria y, se atrevería a decir, ahora estaba impresionada. No había ningún punto ciego en el cuerpo de Ari. Para su misión, Xayah siempre había sido experta en no llamar la atención a menos que fuera necesario. Se entrenó con la sangre, el sudor y las lágrimas de su gente para poder encontrar puntos ciegos y aberturas en las personas cuando bajaban la guardia. Los humanos eran los que más lo hacían. La última vez que vio al zorro de 9 colas, la chica tenía muchos puntos ciegos. La única razón por la que Xayah nunca se aprovechaba de ellos era que, sin importar quién fuera el traidor, nunca quería derramar sangre bastalla si podía evitarlo. Sin embargo, esta extraña circulación de magia divina y el hecho de que el traidor estuviera en medio de todo le decían que no podía tomarse libertades. ¿Qué le pasó a tu ropa? ¿Por qué está rota? Apuesto a que tiene algo que ver con lo que has hecho aquí, dijo. Ari se tomó un momento para mirar su ropa, pero extrañamente, su cuerpo estaba listo para reaccionar en cualquier momento si era necesario ante la agresión de alguien. Notó los desgarros en su ropa. Quizás si lo hubiera pensado ahora, se habría sentido un poco avergonzada. No se había cambiado de atuendo desde la batalla que libró con su invocador en su aldea oculta en la niebla contra esos 2 espadachines. No se le había ocurrido comprar ropa, tal vez, le habría convenido pedirle a Naruto que le comprara un atuendo. No era buena idea ahora. ¿Quién sabe? Quizás tenga mis propias aventuras. Quizás haya formado parte de causas más importantes que la tuya. ¿Quién sabe? Solo sé que no es asunto tuyo. No eres una Oma. Definitivamente no eres mía, dijo Ari. Xayah se quedó quieta un momento. La chica aviar sonrió con suficiencia. ¿Aprendes eso de los humanos? Bueno, supongo que debería compadecerte. Tal vez no entiendas el orgullo en nuestra raza porque nunca te lo enseñaron. Al menos yo tuve a mi padre y a mi madre. ¿Qué tuviste tú? No, quizás sea mejor preguntar, ¿qué nunca tendrías? Preguntó Xayah. El rostro de Ari no mostró nada. Sin embargo, Xayah sintió que algo andaba mal. La magia a su alrededor se consolidó. Flores que aún no estaban listas para abrirse de repente brillaron con esplendor.
El frío que había flotado en el aire se convirtió en una intensa sensación de calor. La chica encapuchada volvió la vista hacia el campo. Las flores, la hierba y los árboles se iluminaron con una esencia que Xayah no percibió. Entonces, el suelo bajo sus pies se quebró. Casi hizo que la rebelde cayera al suelo, pero sus piernas, naturalmente parecidas a las de un pájaro, la mantuvieron en equilibrio. Este estruendo solo duró un instante. Miró hacia arriba, sorprendida, al zorro de 9 colas. Esta no era la Ari de antaño que conocía. ¿Cuándo poseía tal dominio de la magia? No, esto superaba los límites de la maestría estándar. Esto era, algo más grande. Xayah pudo ver el majestuoso brillo en los ojos de Ari. Sus colas, eran tan hermosas. Una vibrante luz se extendía a lo largo de sus 9 colas. Ari se puso de pie. Harías bien en cuidarte, miembro de la tribu Lotolan. Toleré tu presencia porque era divertida. Vuelve a cometer este error y no tendrás que pensar en tu inútil causa, pues la apuñalaré y la enterraré si insistes en estos asuntos. No hice nada con la magia de esta zona. Apártate de mi vista, resonó su voz, pero lo que hizo estremecer al cuervo violento, fue el hecho de haberlo oído internamente. Los labios de Ari no se movieron ni una sola vez. ¿Telepatía? No había mucha gente, bastalla o no, que tuviera semejante habilidad. ¿Por qué, la poseía la traidora? La sola idea de que Xayah tuviera esta habilidad en su causa haría su sueño aún más hermoso. Pero, más que eso, su voz sonaba atemporal. Había una profundidad infinita en su tono que resonaba con la magia eterna dentro de su cuerpo. Xayah guardó silencio y Ari cerró los ojos. Todo se detuvo. Ahora, si no te importa, tengo mis propias circunstancias que atender. Sigue tu camino, y yo seguiré el mío, dijo. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a la hembra aviar en los prados. Xayah gruñó y apretó los puños. ¿Dónde esa traidora acumuló semejante poder mágico? Tenía que saberlo. Ese tipo de poder. Si ese poder se aplicaba a su causa, los bastallanos sin duda podrían recuperar su antigua gloria. Ella solo era una traidora, y sin embargo, la magia la envolvía gloriosa, y Xayah no entendía por qué. Odiaba no entender las cosas. Mientras tanto, una vez fuera de la vista, Ari se inclinó hacia adelante y se apoyó en la corteza de un árbol. Quizás la ropa podría esperar y dormiría un poco más en una posada o taberna local. Estaba segura de que las luces parpadeantes en sus ojos no eran normales. No podía caminar. Soltó una bocanada de aire. No podía pensar. Imágenes de arena llenaron la mente de la vulpina Bastalla. Imágenes de un imperio, destellos de fuego y azufre, un sello de inmensa luz en el cielo. Ninguna de ellas conocía su significado. No llegó muy lejos antes de deslizarse por la corteza y descansar en la hierba. Debió de estar delirando porque le zumbaban los oídos. Lo apruebo, dijo algo, pero no estaba en condiciones de comprenderlo. Solo podía concentrarse en recuerdos de arena. Todo, ahogándose en un mar de arena oscura, púrpura y corrupta. Incógnita. ¿Naruto? ¿Estás bien? Llevas un rato mirando las caras de piedra del Hokage, dijo Isaribi, sacando a Naruto de sus pensamientos. Se giró y vio a Mei y Isaribi mirándolo con curiosidad. Acababa de llevarlos a desayunar. Había olvidado cuánto le gustaba comer a Isaribi. También tenía que encargarse de la nutrición de Mei para los próximos meses. Habían ido a recoger una receta para el ex Mizukage que el rubio le había dado al médico. Sucedió en cuanto empezaron a caminar. Naruto estaba disfrutando del calor del sol cuando su mirada se posó en el monumento al Hokage. Su mirada cruzó a cada Kage hasta que se posó en el Yondaime Hokage. Debió de caminar por instinto, pues estaba seguro de haberse dado la vuelta un par de veces. Solo podía mirar fijamente al Yondaime Hokage, Minato Namikaze. Él tenía el mismo nombre que ese chico de una de las visiones anteriores de Naruto. Preferiría llamarlos viajes, pero Naruto aún recordaba esa tierra de tierra fundida y azufre. El hedor a hollín, fuego y azufre aún le quemaba las fosas nasales. Rugidos lo suficientemente violentos como para sacudir el suelo lo envalentonaban. Era como si hubiera recordado esos rugidos, aunque no sabía de dónde. Había habido un bebé llamado Minato. Sin embargo, Minato era un nombre bastante común. No tenía que indicar al Yondaime Hokage, pero el Jinchuriki del Kyuubi no podía discutir con la idea de que lo era. Se parecía al hombre que lo había salvado de ese vacío oscuro. Lo llamó su hijo. Lo llamó dragón, un dragón de luz. Ese hombre se parecía al Yondaime Hokage, y Naruto no creía en las coincidencias. Cerró los ojos. Isaribi, Mei, quiero ser sincero con ustedes, dijo Naruto.
Basta decir que ambos estaban un poco sorprendidos por el lado melancólico de su amigo. Sin embargo, una vez que se encargaron de todo, Naruto los llevó a un parque para un poco más de aislamiento. Ni que decir tiene que ninguno de los dos sabía cómo responder, si con palabras o a través de un blog de notas. Solo vieron a su amigo rubio cerrar los ojos y recostarse. La ex aliada de las fuerzas rebeldes Kiri se rascó la mejilla. Eso es, bastantes cosas que te han pasado. Casi entiendo por qué se fue a Arisan. Pero hay algo que no entiendo. Este tipo, que dices que te salvó, si se parece al Yondaime Hokage, ¿por qué la historia cuenta que murió derrotando al Kyuubi? Lo mencionaste delante del Hokage. Dijiste que empezaste a tener estos sueños más o menos cuando invocaste a Fiora-san. ¿Por qué entonces? ¿Tenía algo que ver con el sello? Quizás, no fue casualidad que usaras ese jutsu en particular. Dijiste que te engañaron para obtener el pergamino prohibido, ¿verdad? Bueno, ¿por qué elegiste ese? Tenía que haber mejores, ¿verdad? Dijo Isaribi. Esto hizo que Naruto se tensara. Si bien Isaribi tenía algunas fallas en su plan, no era tan descabellado como para que no pudiera suceder. Aún así, no le gustaba. ¿Por qué se había sentido atraído por el contrato de invocación? La razón inicial había sido que no sentía la necesidad de perder el tiempo intentando realizar la técnica Kage Bunshin. Sin embargo, al descubrir lo que ahora sabía, se preguntó si podría intentarlo más adelante. Al repasar sus recuerdos, Isaribi tenía razón. Naruto recordaba algunos nombres de técnicas que había visto. Eran ciertamente interesantes, y aún así las repasó todas. Una vez que sus ojos se posaron en esa fórmula de sellado, fue como si su corazón se hubiera detenido y su mente se hubiera quedado en blanco. Todo dentro de él ardía con el feroz deseo de aprender ese jutsu. No tenía ni idea de por qué. En términos de practicidad y eficiencia, el jutsu de invocación era uno que no debería haber usado, y aún así lo hizo de todos modos. Pero era una técnica que se decía que había sido experimentada por el Nidaime Hokage y concebida por el Shodaime Hokage. No era posible que el jutsu hubiera sido creado para él. ¿Cómo podía crearse algo para alguien que ni siquiera existía? No tenía sentido. Oh, buen punto, Meisan. Dijo Isaribi. Naruto miró a la Mizukage y la vio sosteniendo su blog de notas. Echó un vistazo a sus palabras y se sorprendió un poco. Quizás estos sueños tengan algo en común con esas cosas asombrosas que Yosora dijo que hiciste en Kirigakure. Había oído historias del Yondaime Hokage, aunque nunca lo había conocido. No se decía que tuviera hijos. Sin embargo, si afirmas que el hombre que te salvó se parece al Yondaime Hokage, entonces podría ser parte de los deseos de mi amo hablar con el Sandaime cuando lo veas a finales de esta semana, repitió Naruto con las palabras que había estado leyendo. El Mizukage asintió firmemente. Cualquier cosa que involucrara a otro Kage debía ser conocida por el Kage anterior. Era literalmente imposible no hacerlo. El rubio se rascó la barbilla con el dedo. No era un mal plan. Aunque se sentía extraño. Hiruzen siempre le había dado vueltas a la pregunta cada vez que Naruto le preguntaba sobre sus orígenes. Se le había hecho evidente que el Hokage le había estado negando deliberadamente la verdad sobre su ascendencia. Naruto no supo cuándo dejó de importarle. Quizás fueron las mentiras, quizás las medias verdades, o quizás las promesas de cuando tengas la edad suficiente. No era como si tuviera mucho en qué basarse. Naruto, simplemente dejó de importarle en algún momento. Cerró los ojos y exhaló. Alguien me dijo que el destino tiene una forma de decirte cosas cuando estás listo para oírlas. Siempre he pensado, y una parte de mí todavía piensa, que estos son tonterías que me he hecho creer, pero no tengo forma de explicar lo que me está pasando. Hay días en que siento que Konoha y las naciones elementales ni siquiera son mi hogar. Siento que simplemente, existo en el mundo. Es como si no fuera parte de él, Datebayo, dijo Naruto. Luego resopló y se tapó la boca con una mano. Estúpido tic-tac. Por suerte, ni Isaribi ni me hicieron comentarios al respecto. Así que Naruto continuó. Ni siquiera siento una conexión con esta aldea. La voluntad de fuego de Hokage-sama lo entiendo, pero siento que no tengo nada que ver con ella por esta aldea. Fue por esa filosofía que los protegí a ambos lo mejor que pude. Hice lo mismo por Kirigakure. Claro, era la misión, pero sabía que Mei estaría feliz si lo hacía, y ella me ha mantenido fiel a mi palabra, al igual que tú, Isaribi. Sin embargo, no sé si podría hacer eso por Konoha. Incluso me siento fuera de lugar en mi propio equipo. Saben, una vez le dije a Sasuke que tenía una ambición más grande que su venganza, pero la verdad es que no la tengo.
No tengo sueños maravillosos. Que ninguno de los dos se ría de esa ironía, dijo Naruto. Isaribi y Mei sonrieron, pero se tranquilizaron rápidamente. No siento que pertenezca aquí. Aparte de ustedes, Ayame-san, Teuchi-san y, quizás, Yosora-san, no tengo nada a lo que apegarme en Konoha, dijo Naruto finalmente. Se calmaron un momento. Isaribi miró a un lado. Supongo que es como dijo el Hokage. No soy un soldado de pleno derecho para esta aldea. Decidí venir contigo porque creo que podrías ser la única persona que me pueda guiar. Me alineé con gente bastante malvada. Creo que es obvio. Si no perteneces aquí, sé que yo tampoco. Elegí seguirte y trabajar bajo tus órdenes porque, creo que eres la única que puede guiarme. No creo que pueda hacerlo sola. Lo intenté y vi a dónde me llevó. Supongo que lo que quiero decir es, que te seguiré a donde quiera que vayas, dijo Isaribi. Naruto apoyó los codos en las rodillas. Isaribi le dio un golpecito en el hombro. Se giró y vio la libreta de Mei. Pertenezco a donde necesitas que esté, decía. La mirada de Naruto bajó al suelo. Qué interesantes eran esas dos mujeres que habían decidido unirse a su vida. Echó la cabeza hacia atrás y la apoyó en el banco. Cuando vea al Hokage Ōji, ¿vendrían conmigo? Preguntó Naruto. Esto pareció sorprenderlos a ambos, pero accedieron rápidamente sin decir nada más. A juzgar por la sonrisa de Naruto, parecía estar muy agradecido por su aceptación. Sin decir palabra, se puso de pie. Bueno, supongo que me preocuparé por esto al final de la semana. Por ahora, tenemos más cosas que comprar en la tienda. Vamos ustedes dos. Les dijo. Isaribi quiso suspirar, pero se levantó al igual que Mei. Siguieron rápidamente a su amigo rubio de vuelta al distrito comercial de la aldea oculta entre las hojas. Sin embargo, notaron una sensación mucho más ligera en sus pasos que antes. Incógnita. Ace se pellizcó el puente de la nariz mientras intentaba revisar las instrucciones escritas ante ella. Dio la vuelta al pergamino. Sinceramente, ¿dónde estaba un mago rúnico cuando se necesitaba uno? Dio la vuelta a las hojas prensadas con las pieles de los osos Mosufa y se arrodilló sobre el suelo frío y húmedo de una caverna enterrada en el corazón de una de las montañas más altas del Freljord. Nunca he visto una runa tan arcaica. ¿Cómo puedo empezar un proceso así si desconozco el lenguaje de los dragones de antaño? Preguntó, frotándose los ojos para aliviar el frío de la nieve. No es tan complicado, niña. Recuerda que te he dado a conocer una historia que se extiende mucho más allá de mi origen. Sin embargo, no necesitas comprenderla todavía. Para ser la figura de un linaje real, has visto más de lo que cualquier persona de este mundo podría, debería o podría. Un gran honor se te ha concedido. Siento que las ruedas del destino giran más que nunca. Tu invocación por parte de tu amigo, Uzumaki Naruto, no pudo haber sido una coincidencia. Ahora bien, debes concentrarte. No temas. Porque no te desviaré ni pondré en peligro a tu gente. Por eso te he traído a mi hogar. Un lugar sagrado de armonía, magia y origen ancestral, creo que esta es la primera vez que te he desvelado sus místicas costumbres. Ahora bien, volvamos a la tarea, dijo Anivia, animando a su amiga a retomar su tarea. Al girar la cabeza, la arquera de hielo se fijó en su amiga Aviar, alejándose de la furiosa tormenta helada del exterior. Anivia avanzó. Su enorme figura parecía tensar los bordes de las piedras, moldeando la caverna para que pareciera más estrecha de lo que probablemente era para un mortal promedio. Su tono era tan suave como el viento, pero tan gélido como la tierra de sus antepasados. Habló con una claridad rotunda que no se encontraba en la gente de antaño. Recuerda, cuando estés seguro de haber aprendido la forma, trázala en el estanque. Un error que no se encuentra en ninguna parte. Estamos tratando con una raza de dragones muy poderosa. Es una que puede superar fácilmente el linaje de los dragones de esta época, dijo Anivia. Ace asintió. Mirando las runas una vez más, su dedo las trazó con la nieve que había recogido del suelo. Estaba fría al tacto, pero ella continuó con sus esfuerzos a pesar de todo. 3 soles y 3 lunas había trabajado en este proceso. Su amiga la guió tanto como pudo. La historia de lo que le habían contado era algo que le costaba comprender. Tales historias no estaba segura de si estaba lista para escuchar o no. Sí, si Naruto tenía un linaje como ese en las llamas de lo profundo de su pecho, entonces, ¿qué significaba eso para las naciones de reyes y reinas que vendrían al mundo? ¿Qué podrían haber significado tales cosas para su pueblo? El deseo de saber era una fuerza poderosa que ponía a prueba los movimientos de su espíritu. Demasiadas cosas en la esquina de la tercera runa, Ace.
Recuerda, deben ser tan suaves como las ráfagas de viento en las tierras de Freljord. No muevas tu mente, sino tu voluntad, para que se manifiesten con elegancia. Pensar es distraer, y la distracción conduce a la incertidumbre. Muévete hacia las runas como te mueves hacia tu arco, siéntelas y coordina cada símbolo con el siguiente, dijo Anivia. Se retiró la obra del suelo y la reina del Freljord reanudó rápidamente su tarea. Se esforzó en cada inscripción, pero eran incomprensibles. Cada borde, cada trazo, cada símbolo, estaba equivocado según las palabras de su amiga Aviar. Cada reinicio era un caballo que se precipitaba al borde de su ira. Su ira no era por su amiga. No había cometido ninguna transgresión. Era por su propia incompetencia. Todo requería paciencia, comprensión, sentimiento y un toque tan sublime que parecía trascender la naturaleza misma de la estructura gramatical de la humanidad. Aún así, persistió. No comprendía qué impulsaba su destino a perseguir esto. Solo deseaba respuestas. Solo deseaba proteger a su pueblo de las fuerzas que se habían arraigado en las frías tierras de Freljord. Como reina, luchó por la paz de su pueblo. Sin embargo, de alguna manera, siempre supo que la batalla por la paz no terminaría sin derramamiento de sangre. Dioses del cielo, ¿consideraría favorable lograrla sin tanta violencia? Pero la creciente ferocidad de la ira del invierno se estaba convirtiendo en un obstáculo innegable. Su sumisión a Naruto, un forastero de su propio pueblo, al pedirle ayuda y el éxito que ésta le proporcionó la avergonzaban por no haber pensado como un guerrero. Quizás su pueblo tenía razón, se estaba ablandando, pero eran los ideales de paz tan descabellados que nadie se atrevía a soñar con una tierra donde pudieran surgir las antiguas melodías y fábulas del saber freljordiano. Nadie podía celebrar la tradición de sus antepasados sin temer no volver a casa nunca debido a un enemigo. Quizás un breve respiro te venga bien. No me gusta verte despeinada. Dime, ¿por qué le pediste ayuda a Uzumaki Naruto en lugar de a tus consejeros de confianza? Seguramente, con su renombrada historia y su conocimiento del paisaje, entenderían la guerra mucho mejor que alguien con 4 ciclos terrestres menos que tú, dijo Anivia. Se apartó la nieve. Se arrastró hasta el charco. La magia ancestral que florecía en sus profundidades era quizás más de lo que jamás podría controlar. Sin embargo, vio su imagen en sus charcos. Ese único mechón de cabello, antes blanco, ahora iluminado, captó su atención. Tiró de él con suavidad, cariño y dulzura. Esa es una pregunta que ni siquiera puedo responderme a mí misma. Puse la seguridad de mi reino en manos de alguien que ni siquiera tiene la edad para resistir el Ransoken Kalps. Mi gente pediría mi cabeza, y yo sería deshonrada como guerrera del Freljord por consultar a un enemigo potencial sobre asuntos del reino. Sin embargo, me habló con una determinación formidable. Criticó mis defectos, algo que, vergonzosamente, no he permitido que nadie haga conmigo durante tanto tiempo. Hay sabiduría en él. Algo que va más allá de la experiencia de mis consejeros y sabios. Quizás la única razón sea, que confíe en él, y él eligió acciones para beneficiar a mi nación, y a mí misma, respondió. Anivia desvió la mirada hacia su amiga. Sonrió. Y ese, es un sentimiento genuino que hay que conservar. Porque los resultados aparecen cuando lo sientes, respondió Anivia. Se miró a su amiga un momento antes de fijarse en la nieve que no había recogido junto al camino. Permaneció inmóvil, como maravillada por semejante fenómeno. Anivia observó su trabajo. Una inscripción perfecta de una de las runas antiguas. Sin un solo defecto. Pareces tenerle mucho aprecio, dijo el amigo aviar de la reina. Se movió la boca, pero no fue ni positivo ni negativo. Dio vueltas a esos pensamientos en su cabeza. Soltó un suspiro. Es un joven capaz por lo que he visto. Por lo que recuerdo de él, tiene una voluntad férrea. Quizás más fuerte que la de cualquier persona de su edad que haya visto en mi propio reino. Supongo que lo veo con buenos ojos, dijo Ase, con cuidado de no estropear la inscripción que acababa de crear. La estudió desde todos los ángulos. Se enorgullecía de tener buena memoria. Anivia descansó sus alas. Una broma la llenó demasiado como para ignorarla. Por tus palabras, parece que sería un gobernante ideal, un rey quizás, dijo el ave. Una reacción humorística siguió a este comentario bondadoso cuando Ase casi se desplomó, cortesía de las piedras mojadas alrededor del estanque. Una mano se posó en las paredes de la caverna. La arquera de hielo se giró hacia su amiga. Aunque incontables milenios de viento y hielo habían impedido que se manifestara cualquier emoción física, Ase podía percibir la alegría en la voz de su amiga. No lo sé. Su vida es suya.
Además, es demasiado joven para ser considerado para la era de la Unión Eterna, comentó Ase. Miró a un lado. Anivia no rió entre dientes, pero dentro de su cuerpo congelado surgió la repentina necesidad. Sin embargo, no llegó. Anivia dejó caer sus alas. ¿Eso le dijiste a tu madre, la exreina, cuando casi te dio la mano para comprometerse a los 10 años? Preguntó Anivia. Ase se sintió avergonzada por ello. Pocas veces le gustaba recordar esos recuerdos desagradables. Se apartó un mechón de pelo de la cara. No estaba lista. Era lo único que siempre molestaba a mi madre, pero sabía lo que necesitaba. Era demasiado joven. Todavía lo soy, afirmó Ase. Sin embargo, Anivia no se sintió desairada por esas palabras. Anivia dio un paso al frente. No eres demasiado joven, niña. Hay humanos que nacen para ser prometidos incluso antes de salir del vientre materno. Tú no eres diferente. Probablemente tú tampoco lo serás. Perdóname si me he extralimitado, pero te dejo con palabras para reflexionar. Incluso en el Freljord, donde hay hielo y nieve que maravillan a todos, ni siquiera las flores que florecen hermosamente debajo florecen al mismo tiempo, dijo la ave hembra. Antes de que Ase pudiera responder, oyó un potente aleteo y Anivia la abandonó en la caverna. Sus uñas arañaron la piedra. Honestamente, ¿qué más podría salir mal hoy? Para esto, no lo sabía. Solo trabajaba en las inscripciones. Quizás una disculpa fuera lo adecuado cuando su amiga regresara. Incógnita. Naruto abrió los ojos. Estaba oscuro afuera. La luz de la luna atravesaba las persianas de su nuevo apartamento. Se puso de pie y se vistió. 3 días pasaron en rápida sucesión. Era el final de la semana. El tiempo parecía pasar tan lentamente. Los escenarios corrían por la mente de Naruto como las aguas que brotan de tierras incalculables. Había pensado innumerables veces en lo que le diría al Sandaime, pero cada vez lo llenaba de una preocupación indescriptible. Preguntas como si le gustaría que le dieran las respuestas, o si las obtendría, dominaban de un lado a otro de su mente. Entendía sus límites. No estaba en posición de hacerle exigencias al Hokage. A decir verdad, había usado la única carta que tenía, el Kyuubi, para permitir que Mei se quedara en la aldea. Podía saber que esto no iba a funcionar de nuevo. Naruto despertó a Mei e Isaribi. Tras un par de quejas de Isaribi, se vistieron también y salieron de casa. Durante la mayor parte de esos días, Naruto se centró en Mei y sus nuevos ejercicios. Siempre se aseguraba de que pasara al menos 2 horas al aire libre, bajo el sol radiante. Le preparaba la comida lo más a la medida posible, siguiendo las instrucciones, y la acompañaba constantemente en su plan de suplementos. Sin embargo, era demasiado pronto para saber si esto significaba un progreso o no. Bajo una farola brillante, Naruto levantó el mapa del apartamento de Yosora. Kakashi le había dado las instrucciones la anterior luz del sol. Sonrió al oír los roncos sonidos del sueño tras él. Bueno, aún le quedaban un par de días libres antes de tener que volver a las misiones. En su mano, Naruto sostenía el pergamino que le habían dado Ao y el resto de las fuerzas de Kirigakure que había ayudado a liberar. Deseaba no haber dejado pasar por alto estas cosas durante tanto tiempo, pero los acontecimientos lo obligaron a pensar en otras cosas. ¿No pudimos hacer esto por la mañana?, preguntó Isaribi, lo que sonó más como una queja tanto para Naruto como para Mei. No se puede evitar. El Hokage está muy ocupado. Además, quiero que Yosora-san esté allí, dijo Naruto. Isaribi gruñó, pero se encogió de hombros. Los tres continuaron su caminata en la noche. No tardarían en desvelarse. Por suerte, no fue difícil encontrar a Yosora, ni tampoco convencerla para que se uniera al grupo. Aunque Naruto tuvo que controlarse ante su mirada más madura al abrir la puerta, sintió que ya tenía suficiente control sobre ese aspecto de su vida, al lidiar con otras 3 mujeres durante su viaje por mar. Yosora se vistió rápidamente. Incluso trajo un bloc de notas, aunque Naruto no estaba seguro de sus razones. Aún así, todos los del grupo rubio estaban contados y se dirigió a la mansión Hokage. Por suerte, no tardó mucho. Sin embargo, tuvo que cargar a Mei, ya que sus piernas estaban muy débiles y no estaban hechas para correr. No quería arruinar el progreso donde no era necesario. Como los 4 esperaban, la puerta trasera de la mansión estaba abierta. Los pasillos estaban a oscuras. Las oficinas estaban cerradas. Montones de trabajos y documentos sin terminar yacían sobre escritorios y mesas, pero nadie les prestaba atención. El paseo fue relativamente tranquilo para todos. Era como si hubiera una tensión subyacente que nadie quería reconocer. Con cada paso, Naruto se sentía fuera de lugar.
Era como si estuviera al borde de su pertenencia al mundo que siempre había conocido. Cada paso le hacía desear darse la vuelta. Pero no lo hizo. Cada paso le hacía desear cambiar de opinión. Pero no lo hizo. Cada paso le hacía desear correr. Pero no lo hizo. No podía correr. Como si ascendiera por las mismas líneas de su destino, subió las escaleras antes de llegar a la oficina del Hokage. Llamó a la puerta. Pasa, Naruto-kun. La voz del Hokage habló. Con paso apasionado, Naruto agarró el pomo de la puerta y entró con su grupo. Hiruzen se tomó el tiempo de observarlos a todos. Como esperaba, la ex Mizukage estaba junto a Naruto. Se situó justo detrás de él. Es cierto que esto probablemente pasaría desapercibido para muchos, pero para el Hokage, comprendía que entre ella y su recién nombrado Jonin, bajo revisión, se extendía un complejo sentimiento de sumisión. Cómo deseaba haber estado allí para ver cómo esta mujer había influido tanto en su vida. Luego miró a Isaribi. Estaba sentada cómodamente junto a la pared. Era evidente que aún se estaba quitando el polvo del sueño de los ojos. También notó que Yosora estaba con ellos. Así que, al parecer, Naruto seguía su consejo. Nadie dijo nada por un momento. Hiruzen revolvió unos papeles y Naruto sentó a Mei. Se tomó el tiempo de revisar sus piernas una vez más. Todavía magulladas y con aspecto delgado, pero se veían un poco más sanas que las veces que las había visto en Kirigakure. Yosora se dedicó a tomar notas en su libreta. Isaribi pensó en dormir unos últimos minutos, pero de todos modos no le habría servido de mucho. Así que decidió sacar uno de los libros que había estado leyendo antes de dormir la noche anterior. Pasó media hora antes de que Hiruzen cerrara sus papeles. Eso pareció hacer que todos dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Naruto se giró para mirar al Hokage. Aprecio que hayas tenido en cuenta el acuerdo, Naruto-kun. No me gusta ser irrazonable con las reuniones, pero fue mejor que nos viéramos por la noche. ¿Cómo se encuentra Mei-san? Preguntó. Naruto apretó los labios. Si algo no le gustaba era el tema de la charla sin sentido antes de un asunto serio. Sin embargo, no expresó su opinión. Mei está mejor. Intento no apresurar las cosas para su propio desarrollo. La llevé al médico y le he enseñado algunos ejercicios. Espero que esté más sana para empezar a correr, pero, la he sacado al sol tanto como he podido. Isaribi también me ha ayudado mucho. Estoy muy agradecido de tenerlas a ambas en mi vida, dijo Naruto. Isaribi giró la cabeza, un poco avergonzada. Sin embargo, era agradable recibir un cumplido. Ya veo. Bueno, me alegra que te haya ido bien. Veo que también has seguido mi consejo y has traído a Yosora-san contigo, dijo. Ella se inclinó rápidamente ante el líder de la aldea. Él le devolvió un rápido asentimiento. Naruto asintió con firmeza. Disfruto de sus representaciones artísticas de mí, respondió. Yosora se cubrió la cara con su bloc de notas. No necesitaba que le recordaran aquello. ¿Y qué si no sabía dibujar? No todos tenían que ser buenos en todo. Aún así, su situación provocó algunas risas en el resto del grupo. Sí, yo también los disfruto, dijo Hiruzen antes de ponerse de pie. El Hokage se levantó de su escritorio y pareció deslizarse por el suelo. Llegó al retrato del Hokage. Puedo ver tu mirada, Naruto-kun. Hay algo que deseabas mucho discutir conmigo antes de esta reunión, pero no lo hiciste. Por eso, te agradezco. Ya te he presionado bastante y no quería hacerlo más, dijo. Todos seguían con la mirada al Hokage. Sin embargo, Naruto no confirmó ni negó ninguna de las palabras de su líder. A decir verdad, Hiruzen no se lo esperaba. Respiró hondo y exhaló. Parecía que solo ahora el joven Jinchuriki rubio se daba cuenta de la vejez del líder de su aldea. Ese suspiro parecía haber acelerado su edad 10 ciclos lunares más. Se enfrentó a Naruto. Naruto-kun, dime, ¿has tenido sueños extraños últimamente? Preguntó Sarutobi. Isaribi se puso rígido. Para su propio crédito, Mei no mostró ninguna reacción visible, pero sus manos se apretaron sobre el abrigo de su joven amo. Incluso sin mirarlo, podía sentir la mirada fulminante en sus ojos. No estaba contento. No, Naruto no estaba nada contento. Por mucho que lo intentara, no podía apartar la mirada de ira de su rostro. Sin embargo, controló su ira y no la desató. Aunque tenía un deseo innegable de hacerlo. Simplemente respiró hondo. No los llamaría sueños. Han sido demasiado reales para eso, dijo Naruto con sinceridad. No tenía mucho sentido ocultarlo. Necesitaba respuestas. Todos vieron a Hiruzen asentir. Luego se volvió hacia los retratos del Hokage.
Tomó las fotos del Shodaime, Nidaime, Yondaime y él mismo de la pared. Colocó primero al Shodaime, después al Yondaime, luego al Nidaime y, por último, a él mismo, al Sandaime. Observaron al Hokage acercarse a una de sus estanterías. Con una fuerza sorprendente, la apartó. Naruto no tuvo que decir que estaba sorprendido por esto, ni tampoco los demás. Claro, el Sandaime era un shinobi muy fuerte, pero, no lo atribuían solo a su fuerza física. Así que, huelga decirlo, fue una gran sorpresa para ellos. Sin embargo, una vez que la conmoción se calmó, todos observaron al Hokage colocar la mano en la pared. Inyectó chakra en ella. La pared se cortó en un cuadrado perfecto, revelando un pequeño compartimento oculto. Hiruzen metió la mano y sacó una pequeña caja. No era una caja normal. Su soporte tenía patas afiladas. Unas púas sobresalían de la parte posterior del pecho. Un sello desconocido, pero familiar, se reflejaba en su superficie. Un destello de fuego recorrió la mente de Naruto, lo que lo inquietó, pero fijó su mirada en la parte posterior de la caja. Sarutobi metió la mano en su túnica. Sacó un frasco de sangre. He guardado este frasco conmigo durante casi 56 años solo para este día, Naruto-kun. Esta es la sangre del Yondaime Hokage. Esta, es la sangre de tu padre, Minato Namikaze, dijo. Isaribi, Mei y Yosora miraron fijamente a Naruto. Una inconmensurablemente confusa y sorprendida se reflejaba en sus rostros. A Yosora le había parecido extraño. Naruto, desde algunos ángulos sí que parecía el Yondaime Hokage, pero era bien sabido que Minato Namikaze no había tenido hijos. Todos lo sabían. Pero, si Naruto, el Jinchuriki del Kyuubi, era el hijo del Yondaime, entonces. Hokage-sama, si eso es cierto, ¿por qué permitió intencionalmente que la aldea aislara a Naruto-san? Si Naruto fuera el hijo del Yondaime, seguramente la gente querría saberlo, dijo Yosora. Hiruzen respiró hondo y se giró hacia el grupo. Su corazón parecía estar afligido. Aceptó rápidamente. Sí, fue mi culpa que la aldea supiera que Naruto-kun era el Jinchuriki del Kyuubi. Minato era un shinobi poderoso, mucho más de lo que cualquier leyenda o rumor diría. No les mentiré, Minato superó a Hashirama Sensei en cuanto a conectividad espiritual y destreza física. Nunca pensé que me encontraría con alguien así 2 veces en mi vida. Sin embargo, esa reputación le proporcionó muchos aliados y muchos enemigos, dijo Hiruzen. ¿Y Wagakure y Kumogakure? Preguntó Yosora. El Sandaime levantó la cabeza un instante para mirar al techo. Luego la bajó. Sí, Iwagakure y Kumogakure eran algunos de sus muchos enemigos, en este mundo, dijo Sarutobi. Yosora, Isaribi e incluso Mei se quedaron boquiabiertos. Miraron a Naruto. En este mundo tenía enemigos, ¿eso implicaba que su padre tenía enemigos en otro? Los tres miraron a Naruto. Parecía extrañamente ajeno a esta información. Su mirada era feroz, pero su postura era relajada. No parecía haber nada fuera de lugar en él, pero su mente debía de ser un mar de emociones confusas que nadie podía descifrar. Hiruzen aprovechó el silencio para continuar. Esperaba que Konoha viera la victoria de tu padre sobre el Kyuubi contigo como recipiente, un símbolo de esperanza para la aldea. Solo más tarde comprendí que no pensaba en la gente en absoluto. Habían perdido tanto. Por supuesto, estarían enojados. Con mis buenas intenciones, causé un mal contra el hijo de un gran hombre. Por eso, te pido disculpas, Naruto-kun. Te he fallado sobre todo como líder de la aldea y espero que me perdones algún día. Sin embargo, esa no es la única razón por la que te llamé. Un momento, dijo Hiruzen y abrió el frasco. Derramó la sangre de Minato sobre la caja. Naruto retrocedió un paso. Para su sorpresa, la caja absorbió la sangre en cuestión de segundos antes de empezar a deshacerse. El sonido de los pestillos de una cerradura se abrió y la caja se abrió. Se la dio al Jinchuriki rubio. Tu padre quería que tuvieras esto. Dijo. Cuando sientas que Naruto está listo, por favor, dáselo. Tu éxito en esa misión especial de rango D era todo lo que necesitaba. Sabía lo que probablemente implicaba esa misión. Quería ver qué tan fuerte podía ser tu potencial. Tu padre dijo que el linaje de tus antepasados es más fuerte en ti que en cualquier otra persona que haya conocido. Sin embargo, lo tomaría con moderación, ya que Minato-kun nunca conoció a sus padres, al igual que tú hasta ahora, dijo Sarutobi. Temblando, Naruto tomó la caja. Con la mente perturbada por esas palabras, aún no la abrió. ¿Qué, linaje? Preguntó con la mirada fija en el suelo. El Sandaime se puso los brazos a la espalda. Se giró hacia una ventana y miró fijamente a su aldea. Miró la luna.
Su resplandor parecía brillar a través de las lentes abiertas de la mansión Hokage. Se enfrentó al joven al que había considerado su nieto durante tanto tiempo. Minato los llamó los dragones de la luz, dijo Sarutobi. La boca de Naruto se tensó. Miró la caja. Él había visto ese sigilo antes. Su forma animal. Esas líneas anchas que parecían alas, y el diseño esporádico que parecía fuego saliendo de la boca de una gran bestia. Y Saribi habló. Espera, ¿Naruto es un dragón? Eso es imposible. Los dragones no son reales. Al menos no, mortales, supongo, dijo. Toda la esencia del sueño había sido erradicada de su cuerpo. Yosora se impuso rápidamente dando un paso al frente. Un momento, Hokage-sama. Disculpe, pero estoy de acuerdo con Isaribi-san. No ha habido dragones en ningún momento de la historia de la humanidad que yo haya investigado. Claro, siempre hay algo por descubrir en el mundo, pero, esto parece algo fuera de la ficción, respondió Yosora. Hiruzen solo les dedicó una sonrisa. Créanme, chicas. Tenía las mismas dudas y preguntas que ustedes, pero les aseguro que Minato era un dragón de verdad. Tuve el honor de verlo alcanzar su forma perfecta cuando luchó contra el Kyuubi a las afueras de la aldea. Ningún artista podría capturar su momento de belleza. Sin embargo, yo digo que nos guardemos las preguntas hasta que Naruto-kun abra su regalo, respondió Sarutobi. La mirada se posó de nuevo en Naruto. Sus dedos recorrieron la caja. La abrió lentamente. Sintió un fuerte latido en el pecho. La humedad abandonó su boca. Todos quedaron boquiabiertos cuando una magnífica luz blanca llenó la habitación. Se aferró a la pared. No era demasiado brillante, pero se movía con precisión experta. Lo cubría todo. Los cautivó a todos. Los ojos de Hiruzen se iluminaron. Hace tanto tiempo que no veo esto. La última vez fue cuando Minato-kun me habló de su ascendencia. He estado tentado de mirar esta luz todo este tiempo, pero sé que sería una gran desgracia para la memoria de Minato si lo hiciera, dijo de repente el Hokage. Todos oían notas garabateadas. Excepto Naruto, observaban a Yosora escribir todo lo que podía. Fórmulas complejas, teorías intrincadas, investigaciones e hipótesis indagatorias. Nada escapaba a su mirada. No hablaba ni respondía cuando le hablaban. No percibía chakra en esa luz, y definitivamente no percibía corriente eléctrica. ¿Qué la alimentaba? No lo sabía. Sin embargo, nadie estaba preparado cuando de repente vieron la misma luz brillar desde el cuerpo de Naruto. Sin embargo, no parecía reconocer el aura divina que lo rodeaba. Sus ojos seguían fijos en el cristal. No se atrevía a apartar la mirada de él. Imágenes destrellaban en su mente como relámpagos feroces. Un rugido poderoso llenó sus oídos. Sus pupilas, antes dilatadas, ahora se estrechaban como las hendiduras de una bestia orgullosa. El sello en su brazo brillaba con un brillo ineludible. Sin embargo, no se concentró en él. Los latidos rítmicos de su corazón revoloteaban en esa luz. Lo recordó. Era tan encantador. Era suyo. Era él. Él era eso. Lentamente, la luz a su alrededor se asentó. La luz en la caja también se asentó, y todos notaron que el punto de origen luminoso había sido una pequeña pero delicada piedra cristalina. Su superficie era más clara que cualquier ventana que un maestro artesano pudiera haber construido jamás. Las manos y los ojos de Yosora eran un movimiento. Diagramó los puntos de las aristas, los puntos de los vértices y el punto de la celda desde donde podía verlos. El cristal se basaba vagamente en el poliedro, probablemente un octaedro dadas sus 8 caras y sus 6 vértices. Flotaba en el aire frente a todos. Mei retrocedió un paso. Y Saribi no se atrevió a hablar. El único sonido en la habitación eran las notas que Yosora tomaba como si estuviera completamente poseída. El grupo lo vio flotar hacia su amigo rubio. Le tocó el pecho y, aunque estaba vestido, atravesó fácilmente la ropa mortal como si no hubiera estado allí. Se instaló en su cuerpo. Podía sentirlo descansar en lo más profundo de su corazón. Cerró los ojos. Y, de repente, Naruto se encorvó. Yosora e Isaribi se acercaron para ayudarlo, pero el Hokage las detuvo rápidamente. Lo miraron con preocupación, pero él negó con la cabeza. Naruto, tendría que controlarse solo. Vieron a su amigo caer de rodillas. Gruñó y se retorció mientras el fuego ardiente parecía derretirle la carne desde adentro. De pie frente a una puerta, sostenía una llave. Empujó la cerradura. Su mente era un mar de emociones. Abrió la puerta. Como si los charcos de lodo que habían sido su mente se hubieran limpiado por completo, una oleada de aura celestial lo inundó.
Naruto se cubrió los ojos y un rugido maravilloso, que sonaba como si se originara antes del inicio mismo del tiempo, lo inundó. Naruto Uzumaki, mi maravilloso hijo. ¿Hijo? ¿Él tenía progenitor? No lo recordaba. Sin embargo, alguien lo llamó. Tenía que ser él, pues no había nadie más allí. Vio a un hombre flotando desde lo alto. Su deslumbrante cabello rubio y sus penetrantes ojos azules lo miraban fijamente. Sus alas dracónicas batieron y descendió. Su radiante rostro ahuyentó la oscuridad con facilidad. Sus pies tocaron el suelo. Fuertes chillidos de animales le silbaron. Probablemente por su interferencia. Naruto lo miró fijamente. Este hombre le resultaba familiar. Extendió la mano. Naruto la agarró y lo puso de pie. Naruto abrió los ojos. Recordó ese nombre que le habló. El hombre rubio que lo salvó, su padre, Minato Namikaze. Era un dragón. Un dragón nacido de un linaje fuerte y poderoso. Su pertenencia se cuestionó. Nacido y criado en las naciones elementales, el anhelo ancestral de Runeterra ardía en su cuerpo. Nunca lo olvides, te amo. Siempre te he amado. Cuando lo hayas aprendido, empezarás a entender por qué hice lo que hice. Hasta entonces, libérate, mi maravilloso hijo. Creo en ti, dijo antes de desaparecer. Su luz se apagó rápidamente, y Naruto quedó solo. Desde la puerta, una mano agarró al rubio. Su forma excluía la fuerza, y sus escamas, la belleza. Arrastró a Naruto a través de la puerta. Por fin, ahora puedes recordar quién eres. Lo que somos. ¿Lo sientes? Sé que sí. Lo sentimos. Los ecos de las naciones que nos hemos esforzado por defender. Tú, eres un dragón, lo llamó una voz. Tan fuerte se sentía. La luz le atravesó el corazón. Él, era un dragón. Él, era un ser con un origen poderoso. El hijo de Minato Namikaze se apoderó de su herencia y, aunque no la comprendió, la aceptó como suya. Todos quedaron boquiabiertos cuando Naruto lanzó un rugido de tal poder y autoridad que Yosora saltó hacia atrás, al igual que el Hokage. Y Saribi atrapó a Mei justo antes de que cayera al suelo, mientras dos columnas de luz salían disparadas de la espalda de Naruto. Eventos de un destino anónimo obligaron a Yosora a soltar su blog de notas. Y Saribi y Mei se protegieron los ojos por un momento. Incluso Hiruzen Sarutobi, el proclamado dios shinobi, quedó absolutamente asombrado cuando las columnas de luz se expandieron. Entonces, ondearon. Una brisa de viento azotó los rostros de todos. Nadie podía decir una palabra ante la maravillosa gloria de dos alas brillantes, aunque escamosas, que sobresalían de la espalda de Naruto. Cada una era lo suficientemente larga como para cubrir la oficina del Hokage de puerta a ventana. Miraron afuera, y la luna brillaba más esa noche que cualquier otra noche que hubieran conocido. Su luz brillaba a través de la ventana e iluminaba las alas de Naruto. Era como si la luna hubiera bendecido su cuerpo con el poder y la autoridad sobre el plano mortal, al igual que su padre y aquellos que lo precedieron. Sin embargo, Hiruzen notó que esto era extrañamente diferente. La luna parecía amar a Naruto. La razón era que las alas de Minato nunca antes habían brillado en un tono de colores diferente como lo hacían las de Naruto. Rojo, azul, verde, morado y muchos más colores radiantes pasaban por sus apéndices dracónicos. Nadie podía explicar lo que veían. La luna amaba tanto a Naruto como el sol. Sus bendiciones se derramaban sobre su cuerpo una y otra vez. No se podía encontrar ninguna falla en él. Todos los días lo velaban, todos los días lo bendecían, todos los días lo consolaban. Lo amaban muchísimo. Una y otra vez, le confesaban sus sentimientos. Lentamente, sus alas perdieron sus múltiples colores y se asentaron en una luz amarilla pura que iluminó la oficina. Yosora rápidamente tomó su blog de notas y comenzó a dibujar tan rápido como pudo. Ningún detalle era demasiado pequeño para pasarlo por alto. Cada ala tenía un pulgar afilado. Los huesos del carpo, metacarpo y húmero trabajaban en conjunto para crear la magnificencia de sus alas y su herencia. Diminutos orbes de brillante resplandor caían de sus alas sobre el grupo y el suelo. Yosora atrapó uno con sus manos. Mei y Saribi hicieron lo mismo. Hiruzen no pudo resistirse a tomar uno también. Los orbes no emanaban calor, pero eran espectaculares de contemplar. Lentamente se desvanecieron. Como en un espectáculo para cautivar a un gran público, cada orbe caía más y más de sus alas. Naruto abrió lentamente los ojos. Todo era incierto, pero nada parecía demasiado complicado como para hacerle sufrir. Aunque en un sentido más suave, este era el mismo poder que sintió cuando luchó contra Jinpachi y Kushimaru.
Mirando hacia atrás ahora, el hombre que lo salvó, quien lo llamó hijo, Minato Namikaze, dijo lo mismo. Él, era un dragón real de un gran linaje. ¿Qué significaba esto? No lo sabía, pero, el misterio de la ascendencia, no era tan malo. Todos vieron cómo sus alas regresaban a su cuerpo. Toda luz desapareció y Hiruzen encendió la luz. Mei se acercó rápidamente a Naruto e intentó ayudarlo a ponerse de pie. Y Saribi se apresuró a hacer lo mismo. Naruto sentía tanta falta de aire que se preguntó si se desmayaría. ¿Qué fue eso? Preguntó Naruto. Hiruzen recogió la caja del suelo. No recuerdo cómo la llamó Minato-kun, pero ese cristal fue la culminación de tu magia rúnica de dragón, Naruto-kun. Es algo que has tenido desde que fuiste concebido por tu madre, Uzumaki Kusina, dijo. Naruto contuvo el aliento y se movió con firmeza. Sentía dolor y era muy incómodo. El Hokage se dirigió a la puerta. Bueno, hablemos de camino. Tengo un lugar más que mostrarte. Está bastante lejos de la aldea, pero solo he confiado a Dosanbu para mantener la zona segura por este tiempo. Por favor, sígueme, dijo Hiruzen. Naruto, con la ayuda de Isaribi, salió por la puerta mientras Yosora guiaba también a Mei. Hokage-sama, ¿qué fue? Esto desafía todo, ni siquiera puedo, ¿cómo? Preguntó Yosora, lo que pareció resumir los pensamientos de todos. Hiruzen se divirtió un poco por un momento. El grupo siguió caminando. No bajaron el ritmo ni un segundo. Naruto-kun, ¿recuerdas cuando descubriste tu chakra ácido? ¿Por qué te costaba tanto realizar técnicas shinobi? Preguntó Hiruzen. Naruto asintió con cansancio. Al ver esto, Sarutobi continuó con la explicación. La verdad, Naruto-kun, es que no tienes una red de chakra completa. El cuerpo humano tiene 361 tenketsu o puntos de chakra. Todos los seres humanos de las naciones elementales los tienen, excepto tú, Naruto-kun. Solo tienes 181 puntos, prácticamente la mitad de lo que tiene un humano normal, dijo. Naruto entrecerró los ojos. Mei y Yosora lo miraron. Y Saribi apretó los labios. Sin embargo, nadie habló. Parecía que el Hokage continuaría. Esto se debe a que Kusina, tu madre, era de las naciones elementales. Nació en el clan Uzumaki, en la tierra de los remolinos. Tu padre, nació en Runeterra. El mismo lugar de donde es Arisan, a quien me presentaste, dijo Hiruzen. Naruto hizo que Isaribi se detuviera. Todos se detuvieron con él. Isaribi se giró para mirar a su amiga. El mundo de donde provenía toda esa gente increíble, era el mismo mundo de donde provenía su padre. Sin embargo, Hiruzen no dejó de hablar. La técnica del pergamino prohibido que tomaste. Habíamos mentido al decir que el Nidaime Hokage, Tobirama Senju, había creado la técnica de invocación, pero en realidad, intentó aplicarle ingeniería inversa. Resulta que, Minato fue enviado aquí con las instrucciones para realizar la técnica en cuestión. Cuando Tobirama Sensei la encontró, intentó usarla, pero, no funcionaba con chakra. Intentó más de 3000 variaciones a lo largo de su vida, pero nunca logró que funcionara. Solo, Minato pudo hacerlo, y descubrimos que era porque no era una técnica de chakra. Era una técnica mágica, dijo Sarutobi. Yosora dio un paso al frente. ¿Magia? Hokage-sama, no puede hablar en serio. La magia no puede ser. Hizo una pausa cuando el Hokage levantó una mano para detenerla. Se pellizcó la nariz de la novia un momento. Luego los miró a todos. Nadie había visto su rostro tensarse. La magia es real, Yosora-san. He visto su poder. Quizás sea incluso más poderosa que el chakra. Minato era un dragón muy poderoso. No era un portador de chakra, sino de magia. Rara vez usaba su forma de dragón. Por eso la mayoría de las naciones elementales la desconocen. Él, era demasiado poderoso con ella. Se templó a sí mismo y a ese poder para nunca ser arrogante. Realizó muchas cosas, pero, nunca supo qué era. Durante una parte de su vida, pensó que era un monstruo, tampoco superior a los mismísimos Biju, dijo Hiruzen mientras salían de la mansión Hokage. Los condujo por las caras de piedra del Hokage. Otra cosa con la que tenía problemas era su lento envejecimiento. Era un claro indicador de que no era normal. En la época de Tobirama Sensei, yo tenía más o menos tu edad, Naruto-kun. Minato era solo un bebé en aquel entonces. Debería haber sido un anciano como yo, pero, estaba lo suficientemente bien como para parecer de 24 años. Naruto-kun, creo que la única razón por la que has crecido con normalidad es por Kusina, pero creo que a medida que crezcas más y más, la genética de tu padre se impondrá y pronto, incluso podrías dejar de envejecer tú también, en un futuro lejano, comentó Hiruzen.
Nadie dijo nada. ¿Cómo iban a decirlo? Lo que se discutía allí parecía salirse de la lógica. Si puedo dar un ejemplo. Tenía más o menos tu edad cuando Tobirama Sensei encontró a Minato-kun. Me convertí en Hokage entre mis veintitantos y 25 años. Pasé 20 años como Hokage antes de que Kushina llegara a la aldea desde Usushiogakure para inscribirse en la academia. Allí, conoció a Minato, 1 o 2 años menor que tú, dijo Hiruzen. Isaribi y Yosora sintieron una profunda incredulidad en sus rostros ante estas palabras. Mei se giró hacia Naruto sorprendida. Naruto permaneció inmóvil, como si él tampoco pudiera creerlo. Espera, ¿quieres decir que desde que era un bebé, durante 20 años, solo llegó a 10? Preguntó Isaribi. Sin embargo, para su confusión, Hiruzen negó con la cabeza. Se giró y contempló las caras del Hokage. Miró hacia abajo, a su aldea. Tan tranquila. Tan pacífica. No, Isaribi-san. Permíteme reiterarlo. Minato era un bebé cuando yo tenía la edad de Naruto-kun. Súmale a eso cuando me convertí en Hokage, y luego añádele mis 20 años desde entonces, cuando Konoha recibió la noticia de la destrucción del clan Uzumaki y la llegada de Kushina. Para Minato-kun, fueron quizás cerca de 40 años los que solo envejeció ligeramente, dijo Hiruzen. Isaribi agachó la cabeza. Qué ridícula era esta herencia. Nada de esto tenía sentido. Sin embargo, Naruto expresó esto. Si ese es el caso, entonces debería haber tenido entre 19 y 20 años cuando se convirtió en Hokage. Sin embargo, nuestra historia me dice que mi padre solo fue Hokage por poco tiempo, creo que 1 año o algo así. Sin embargo, murió a los 24 años. ¿De dónde salieron esos 3 años extra? Preguntó. Hiruzen se levantó, pero esbozó una leve sonrisa. Decidió seguir al grupo. Lo siguieron. Astuto como siempre, Naruto-kun. Verás, cuando tenía 16 años decidí contarle sobre su herencia. Él regresó a Runeterra por un tiempo. Le di permiso. No pudieron ser más de 5 meses, pero cuando regresó logró crecer 3 años más. Nunca me dijo cómo, dijo Hiruzen. Naruto sabía que algo andaba mal. Su padre debía haber hecho algo para aumentar su edad. Si ese era el caso y había una diferencia de tiempo, Fiora debería haber sido mayor de lo que aparentaba, pero no podía serlo. Naruto estaba seguro. Ella no envejeció ni un día más que él. ¿Qué hizo su padre? Él tenía que saberlo. Espera. ¿Se fue a Runeterra, desde aquí? Preguntó Naruto. Los ojos de Hiruzen brillaron. Por fin, habían llegado al meollo de la conversación. Los condujo al bosque. Fue un silencio muy largo, uno con el que Naruto y los demás se sintieron incómodos. Sin embargo, Hiruzen no les dijo nada durante un rato. Solo podían seguir al Hokage, pero, estaban seguros de que estaban muy lejos de la aldea antes de que decidiera hablar de nuevo. Minato-kun me dijo una vez que cuando naciste, Naruto-kun, la luna parecía colmarte de amor. Como si fueras su propio hijo. Afirmó que incluso él podía sentir el calor del sol tocar el vientre de Kushina solo para fortalecer tu cuerpo. No sé qué significa eso, pero el dibujo de Yosora me mostró que hay algo grandioso esperándote en el mundo de tu padre. Probablemente eso es lo que te dicen tus sueños. Minato me dijo que, al parecer, todos tus antepasados tienen sueños así, dijo Hiruzen. Naruto no dijo nada. ¿Cómo podría? Simplemente cerró los ojos e intentó reflexionar un poco más sobre estos asuntos. En realidad, estaba agradecido con Isaribi por la ayuda que le había brindado. No confiaba en poder aguantar más tiempo con esta explicación. Ni siquiera parecía buena. Sin embargo, al menos estaba obteniendo respuestas, por vagas que parecieran. Después de 1 hora, Hiruzen los detuvo. Llegamos, dijo Hiruzen. El grupo miró a su alrededor. No había nada espectacular que ver desde las llanuras, cubiertas de hierba y el viento que las cubría. Las hojas de los árboles se mecían, infundiendo una sensación de calma. No hace falta decirlo, pero Isaribi dejó claro que todos estaban pensando, menos Naruto. Pero no hay nada aquí, dijo Isaribi. Sin embargo, Naruto negó con la cabeza. Aunque inestable, apartó el brazo del hombro de ella y se puso de pie. Algo estaba allí. Podía sentirlo. Miró a su alrededor. Podía sentirlo. Había energía fluyendo desde 3 puntos separados hacia donde él estaba. Bajó la mirada a sus pies. Mechones de hierba parecían fuera de lugar. Era muy sutil. Era algo que cualquiera podría pasar por alto fácilmente. Sin embargo, Naruto podía verlo. Podía ver el rastro de energía fluyendo desde esos 3 puntos hacia el único punto donde él estaba.
Todos lo vieron caminar hacia un lugar lejano. Hiruzen sonrió. Parecía que Naruto tenía una afinidad dracónica con la magia aún mayor que la de su padre. Naruto miró el lugar. Tocó la hierba y la apartó. Notó un pequeño símbolo en el suelo. No parecía ser de las naciones elementales, así que debía ser de naturaleza runaterránea. Lo examinó una vez más antes de hacer lo mismo con los demás puntos. Si los sellos eran similares al chakra, entonces la magia era similar a las runas o a la estructura de las runas en su totalidad. Estaba seguro de que estaba viendo las primeras runas dejadas por su padre. Caminó de vuelta al centro. Con un kunai en la mano, se cortó la palma y derramó lentamente sangre en el suelo. No ocurrió nada por un momento, pero de repente todos vieron una luz brillante que rodeaba el lugar donde se encontraban. La luz era tan intensa que se vieron obligados a cerrar los ojos. Nadie, salvo quizás Hiruzen, podría haber sabido que no habría rastro de ellos de las naciones elementales. No había nada, excepto Hiruzen allí. Ve, Naruto-kun. Vete a casa, ¿a dónde perteneces? Él te espera, dijo Hiruzen antes de regresar a la mansión Hokage. Sarutobi respiró hondo y miró al cielo. Parecía mucho más hermoso ahora de lo que jamás había recordado. Sin embargo, nadie en el grupo podía imaginar que todos los seres, ya fueran de Runaterra o de las naciones elementales, buenos, malos o quizás intermedios, miraban al cielo con absoluto asombro, horror, asombro, alabanza o reverencia al contemplar las espectaculares maravillas desde arriba. La luna brillaba con tal poder que, al pie del monte Targón, oculta a la vista de los demás, los Lunari la alababan. Sin embargo, arriba, los Solari la alababan, porque al salir el sol por la ladera de la tierra, todos podían sentir su luz. Era como si ambos quisieran dar la bienvenida al hijo de la tierra de vuelta a las tierras de las que había sido forjado. Los científicos no podían explicar este fenómeno. Los magos y guerreros no podían descifrar su significado. Fiora miró por la ventana con asombro. Nunca había tenido la oportunidad de presenciar semejante espectáculo. Vestida con ropa cómoda pero discreta, este fenómeno le pareció lo más destacado de la noche. Ari también observaba con intensidad. Era exactamente la misma sensación de antes. Tenía que serlo. No había otra causa que la que su mente podía evocar. Sin embargo, el origen de esta espectacular visión no estaba lejos. Estaba muy cerca. Ace y Anivia también, desde sus posiciones, miraron al cielo, y Anivia habló como si estuviera poseída. Mitne. Burshio Werer Geobuko Diwer Mitne Diwer Nint. Sixta Buruel un Mahati Chibur Lilvia Inekes Wer Mitne Buena Tenamalo, dijo mientras descansaba sus alas. Ace recordó ese mismo discurso cuando Anivia le traducía esas runas. Más bien, un lenguaje dracónico antiguo y arcaico. La reina del Freljord permaneció junto a su amiga, asombrada por lo que veía. Sin embargo, se volvió hacia su guía aviar y Anivia tradujo rápidamente. Luz. Y toda la tierra conocerá la luz de su descendencia. El sol y la luna dan vida y alegría a la luz una vez más, dijo Anivia. Ace miró al cielo con la mirada perdida. Sin embargo, Anivia miró a la derecha y contempló el horizonte. Una magia poderosa, antigua y divina se extendía en el lejano oriente. Desde su asiento, un hombre abrió mucho los ojos, pero esbozó una sonrisa radiante. Por fin. Después de tanto tiempo, por fin. Para el grupo, la luz se desvaneció y se descubrieron los ojos. Estaba muy oscuro donde estaban, pero parecía que la rubia conocía el camino y los guió. No tardaron en encontrar la luz y Naruto notó rápidamente que habían estado en un sistema de cavernas relativamente pequeño, a juzgar por la forma de las paredes. Ayudó a Mei con él, mientras Isaribi y Yosora lo seguían de cerca. Todos se quedaron en la salida. Isaribi retrocedió un paso vacilante. Mei contempló el paisaje con asombro. Yosora dejó caer su bloc de notas, otra vez. En cuanto Naruto dio un paso adelante, sintió una oleada de poderosa magia entrar en su cuerpo como si la absorbiera con tanta facilidad que buscaba llenarlo con todo y no negarle nada. Miró fijamente y a su alrededor se extendía la hermosa vista de la vida. El fresco aire nocturno llenó sus pulmones. Animales y criaturas que sus ojos nunca habían visto se movían ante su vista. La magia lo envolvía como un manto fino. Sin duda alguna, sin ningún sentido de mentira, él sabía, que estaba en la tierra de los ancestros de su padre. Él, estaba en Runaterra. Él, estaba en casa. La cuna de sus antepasados.